pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Gloria a Dios. El Señor me entregaba esta palabra hace más o menos un mes, y vio que siempre decimos, ¿será? A veces lo que tenemos que predicar, primero es como que dudamos, pero después cuando comenzamos a buscar la presencia de Dios, Él nos va mostrando lo que nos quiere decir. Y yo creo que Él nunca se equivoca. Y lo que cada palabra se habla en este lugar es porque realmente Dios así lo quiere. Y muchas veces nos preguntamos por qué, pero quiero asegurarles que hoy el Señor, después de preguntarle tantos días y decir, ¿qué voy a decir? Dios hoy me habló de una manera tan hermosa. Y yo sé que esta palabra les va a servir a muchos de nosotros. Y vamos a compartir la palabra. No va a ser larga, pero creo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas, para alguna respuesta que estamos buscando, porque el Señor siempre trae la respuesta para nuestras vidas. Solamente tenemos que buscarlo y creerle a Él y confiar en Él. Yo quiero que presten atención porque yo les voy a leer toda la palabra que dice acá y después les voy a hacer una reflexión, nada más. Bueno, lo que el Espíritu Santo me vaya guiando. Y esta palabra está en San Judas, carta del apóstol San Judas. San Judas. Está antes del Apocalipsis. Amén. Dice así. ¿Lo encontraron? Sí. Es un solo capítulo. Uno solo, solito, una carta cortita. Bueno, ¿lo encontraron? Amén. Dice así, yo les voy a leer a partir del 3. Dice, amados hermanos, no, primero les leo el título, falsas doctrinas y falsos maestros. Amados hermanos, yo he tenido el gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron, incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión. Los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y a los vicios contra la naturaleza.
fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Asimismo, también estos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo y rechazan la autoridad y blasfeman los poderes superiores. Pero ni siquiera bueno, hasta ahí. Después les sigo leyendo. ¿Qué dice acá? Que tenemos que tener cuidado de aquellos que blasfeman, que hablan en contra de las cosas de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque en estos tiempos hay muchos falsos profetas que nos van a hacer desviar el camino. Si Dios ya nos sacó de aquello que no era para nuestro bien, quizás por escuchar algo que no viene de Dios, hagamos algo que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que mirar siempre lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que apartarnos de su palabra. Tenemos que tener el discernimiento de entender lo que Dios nos quiere hablar. Escuche lo que dice el 9. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. A veces nosotros queremos quizás reprender o decimos algo que Dios no nos dijo, que a Dios no le agrada, y dice que ni siquiera el arcángel se atrevió, y nosotros a veces nos atrevemos a decir tantas cosas que quizás ni sean cosas que Dios quiere que digamos. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos tiempos hemos visto que hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que creen que, yo hoy me enojo, me voy de esta iglesia y levanto una iglesia donde yo quiero. Primero, tengo que esperar que Dios me muestre lo que tengo que hacer. Primero tengo que saber qué es lo que Dios quiere que hagamos. Porque imagínense si yo hoy digo, yo me enojo con la pastora, me voy a mi casa, me levanto una iglesia y listo. Pero no es así. Hace muchos años, cuando a nosotros, los pastores, nosotros nos fuimos de un lugar, ellos no fueron a su casa y levantaron una iglesia de la noche a la mañana. Tuvimos que orar, tuvimos que clamar, y fueron muchos días de restauración, muchos días de oración, muchos días de búsqueda, muchos días de llanto, hasta que Dios fue sanando, fue curando, y llegó un día donde el Señor les habrá mostrado a ellos lo que tenían que hacer, que ya estaban preparados para levantar una iglesia.
Así que tenemos que ser muy cuidadosos con eso. No es que yo me voy porque acá no está Dios, porque tal cosa. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Dios está en este lugar? Amén. Y si ustedes se van a otra iglesia, ¿Dios está en ese lugar? También está en ese lugar. Dios está en todo lugar. Pero donde Dios levanta a alguien y donde Dios pone autoridad, porque no es que yo voy a hacer lo que a mí me parece. En todo lugar hay una autoridad. En la escuela hay una autoridad, en el hospital hay una autoridad, en todo lugar hay una autoridad. Y nosotros debemos obedecer esa autoridad y obedecer primero la autoridad de Dios. Vamos a seguir leyendo. Que el Señor los reprenda. A veces nosotros queremos reprender al hermano, y quizás nos estamos equivocando porque es nuestra carne, o tenemos que estar muy bien, orar mucho, buscar mucho a Dios para que Él nos guíe y nos muestre qué es lo que tenemos que hacer. Seguimos en el 10. Acá se refiere a los que blasfeman, a los de falsas doctrinas, a los que estamos hablando, falsos maestros, falsas doctrinas. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen, en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro. Árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son indómitas olas del mar, cuya espuma es su propia vergüenza. Estrellas errantes, cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Acerca de ellos profetizó Enoc, el séptimo en el orden a partir de Adán, y dijo: miren, el Señor viene con sus miríadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo y solo buscan satisfacer los deseos. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a otros para sacar provecho. A veces hay gente que critica y que juzga a otras personas para sacar provecho. No tenemos que hacer eso. Quiero dejarles una reflexión. ¿Vieron que ahí hablaba de la rebelión de Coré? Sí. Bueno. Dice, Coré era un levita que quiso ir en contra de lo que Dios le había entregado a Aarón y a Moisés. Dice, Coré y otros líderes desafiaron la autoridad de Moisés que Dios les dio en el desierto.
O sea, Dios les dio la autoridad a Moisés y a Aarón, y ellos desafiaron, exigiendo igualdad de liderazgo. Pero la respuesta de Dios fue impactante. ¿Por qué Coré y sus seguidores se rebelaron con tanta fuerza? Algunos creen que su desafío era más político que espiritual. Sin embargo, la tierra misma los tragó como castigo, mostrando la gravedad de ir en contra del plan divino. Lo que es claro es que la soberbia de Coré es un recordatorio de que desobedecer a Dios tiene consecuencias serias. ¿Podría esta historia advertirnos sobre las luchas de poder o liderazgo que hay hoy en día? Se ven en muchos lugares y hasta hacen revuelta en contra del líder elegido por Dios. Vieron que hay mucha gente que en este tiempo se levanta en contra de las iglesias, de los líderes. A veces queremos ser líderes, y si Dios nos llamó a ser líderes, nos va a ir mal, porque lo dice su palabra. Nosotros no podemos hoy salir de este lugar porque a mí se me cruzó la hermana, porque vino mal, o porque simplemente quiero tener un lugar, quiero ser un líder. Y si Dios no me mandó, Dios no me va a apoyar. Tenemos que ser sabios y ser obedientes a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si yo estoy en una casa, yo tengo que respetar esa casa. Yo no puedo decir, hoy estoy acá, mañana me voy a la casa del vecino porque hoy no me gusta mi casa. Y en la casa del vecino quizás no me va a ir bien, porque no es mi casa, porque para eso Dios me dio mi casa. Eso no significa que ustedes están atados en este lugar y que no pueden irse de este lugar, porque cada uno es libre. Pero no es que porque yo hoy me quiero ir, me voy, y si no era la voluntad de Dios que yo me vaya de este lugar, y si era un proceso que Dios estaba haciendo conmigo, ¿saben? Bueno, acá los hermanos que me conocen saben que hubo un momento en que estuve como Coré, enojada, rebelde, porque suele pasar. Yo dije, yo me voy a ir de esta casa porque acá no, Y Dios no me dejó ir. Él me dijo, vos no te vas a ir de este lugar. O sea, a ver, Dios no me dijo, Jackie, vos no te vas a ir de este lugar. No. En oración, Dios nos habla y nos muestra. No es que Él nos habla así como yo le estoy hablando a ustedes, pero Él nos habla a través de la palabra, nos habla a través de otra persona y nos guía. Él nunca nos deja solos, pero somos nosotros los que tenemos que aprender a discernir lo que Dios quiere decirnos. A veces Él nos hace pasar por procesos para entregarnos algo mejor, para fortalecernos, para llevarnos a un nivel mejor. Pero siempre tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que buscar su presencia y no andar como animalitos sin rumbo. Dios está en este lugar, Dios está en el otro, y
cuando Dios quiere hacer un milagro, Él lo va a hacer acá, lo va a hacer en su casa. No tenemos que andar buscando lugares para que Dios haga un milagro. Está en nosotros, está en nuestra fe. Porque si nosotros creemos fervientemente que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida, y si es su voluntad, Él lo va a hacer. Pero si no es su voluntad, así nos vayamos a la luna, Él no lo va a hacer. Siempre tiene que ser la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que se trata de nuestra fe, se trata de nuestra búsqueda, de nuestra confianza. Saben que hoy yo pensaba, ¿qué título le pongo a esta prédica? Porque yo no me gusta ponerle títulos, pero solamente dos cosas vinieron a mi mente. Estudia la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Y después, solamente obedece a Dios. Creo que ese es el título principal. Tenemos que obedecer a Dios y no hacer lo que se nos da la gana. Lamentablemente es así. Nos guste o no nos guste, porque muchas veces nosotros no queremos acatar órdenes, no queremos hacer lo que la autoridad nos dice. Así que, hermanos, los animo a que, como siempre les digo, busquen en Dios la respuesta. Busquen en Dios, no busquen en otra cosa, porque no la van a encontrar. Solamente Dios tiene la respuesta para cada una de nuestras preocupaciones, de nuestro diario vivir. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche. Espero que Yo estoy aquí, Cristo me envió para decirte lo que